Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada. Si todavía no me conoces, yo soy Guada, soy profesora de español y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu nivel de español y a sonar más natural. En este vídeo vas a tener la oportunidad de escuchar una conversación entre dos hispanohablantes de dos países diferentes. Hoy tengo aquí conmigo a mi amiga Ana. Hola a todos, yo soy Ana, soy ecuatoriana y pues he vivido algunos años en España, específicamente en Barcelona. Ana nos va a contar un poquito cómo fue su experiencia viviendo en España como extranjera. Cuando llegaste a España, ¿qué diferencias notaste respecto a Ecuador? No sé, ¿qué te llamó la atención? Cuéntame un poquito. Bueno, primeramente, cuando llegué a España, una de las cosas que fue bastante importante para mí es que la gente toma la vida mucho más relajada. Entonces, un ejemplo es que hay un espacio para tomar el café en la mañana, tipo 10 de la mañana, pero no es un café que es solo por 10 minutos, pues dura una hora. Una horita, sí. Una horita. Sí. Y comúnmente si uno va como 9, 10 de la mañana a alguna oficina, por ejemplo, vas al banco o vas a una oficina administrativa, existe un papel que está en el café o simplemente está cerrado. Esa es una de las cosas. Luego hay un segundo café después de la comida. Y pues justamente eso, hay la hora de la siesta. No en todas las ciudades, pero al menos las oficinas administrativas sí están cerradas. Sí, no todos los españoles duermen la siesta, pero sí tenemos la costumbre de parar un poco durante ese rato. Entonces, no está bien llamar a una casa durante esa hora. Bueno, es un momento como de tranquilidad. Sí. ¿Verdad? También la otra es que cenan muy tarde, tipo 10 de la noche. Sí. Y también fue algo que a mí me chocó, porque al inicio gente me invitaba a salir y era 10 de la noche, o tal vez enviaba un mensaje 9 de la noche. Y pues yo era con cara de, Pero a estas horas. pero como que irrespetuosos, ¿cómo me van a escribir a las 9 de la noche? Yo ya en pijama que me voy a dormir. Y pues eso creo que me duró unos 15 días. Claro, luego enseguida te acostumbras, ¿no? A lo bueno, a la Claro, fiesta. Bueno, Ana, y desde el punto de vista de la lengua, del idioma, ¿fue fácil para ti adaptarte? ¿Qué diferencias notaste? Cuéntanos un poquito. Bueno, hay algunas palabras, existen expresiones y también la manera de pronunciación que son distintas. Y eso puede hacer que muchas personas no podamos comprender las cosas o que también en España no puedan comprender lo que uno está diciendo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sí es diferente es la pronunciación de la C, Z y S. Sí. Y entonces puede existir confusión, ahí es necesario aprenderlo. Conversaciones son muy directas y que no esperes formalidades. Es decir, ¿Cómo? A ver, que somos informales. A ver, explica eso. a ver, que son amigables. Pero, por ejemplo, no hay una jerarquía. Cuando hablas con las personas, hablas de tú. Si quieres un favor en alguna oficina, ¿me podrías dar? No. Me das. ¿Me das? Sí, que es todo como más directo, se usa menos, ya no se habla casi nunca de usted, Sí. ¿no? Casi siempre de tú, y es todo más directo, hay menos formalidades. Por Sí. ejemplo, ¿tú cómo pedirías un café en Ecuador y cómo lo pedirías en Madrid, por ejemplo? Bueno, en Ecuador lo pediría. Disculpe, ¿podría regalarme una taza de café? Sí. Gracias. ¿En España? En España, un café, por favor. Claro, eso. Pero bueno, a O ver, un café. por favor, no quiero que penséis que somos maleducados en España. Pero quizás es verdad que en España, más que las palabras, valoramos mucho la actitud, como el tono, la sonrisa. Entonces, tú puedes pedir un café sin decir ni por favor ni gracias, Ni pero buenos pedirlo, días. ni buenos días, bueno, buenos días sí, pero pedirlo, pues eso, con una sonrisa, hola, ¿me pones un café? O un cafetito. Y no resultas maleducado. Claro. ¿Vale? Bueno, Ana, y así en general, ¿qué es lo que más te gusta de España? ¿Qué es lo que más disfrutaste de tu época en España?
Bueno, cuando escogí España, una de las razones fue la comida. Antes de ir a España, yo estaba viviendo en Inglaterra, entonces extrañaba mucho la comida. Cuando llegué a España, pues me dieron una taza de café al inicio y ya, desde ahí ya me encantó. Entendiste, me quiero quedar. Sí, me quiero quedar, un clima hermoso, y luego empezó esto de la comida. En España es normal esto del tapeo, que son cositas pequeñas para comer, y eso da bastante informalidad para el momento de que te reúnes con amigos. Sí. No es necesario hacer una gran comida, sino que cada uno lleva algo y pues todos pican. Pican alguna cosa. De igual manera, cuando vas al bar, comúnmente te lo acompañan a tu cerveza con algo para comer. Sí, claro, tú pides una caña, ¿no? Una caña que es una cervecita así pequeña, que además suele ser muy barata, ¿no? Y solo pidiendo la bebida te traen algo para comer. Sí, vale. Y yo extraño la tortilla de patata, el chorizo. Vale, sí. Las patatas, ¿no? Bravas. Sí, las patatas bravas. Pues todo extraño. Vale, entonces lo mejor la comida. Sí, los calamares fritos. Vale. Muy bueno, muy bueno. La sangría en verano. Y la cerveza súper fría. Sí, es verdad, la cerveza súper fría en verano. Bueno, pues entonces está claro que la comida para ti es un punto fuerte, ¿no? De España y una cosa que te gusta mucho. Pero, ¿había otras actividades o alguna otra cosa que te gustara de la vida en España? Bueno, otra de las cosas que me ha gustado es que yo aprendí a hacer senderismo en España, porque la mayoría de las rutas están muy bien señalizadas y pues uno no necesita un guía para ir a distintos lugares en la montaña, sino que lo puedes hacer tú mismo. Entonces eso para mí fue una cosa que yo no lo tengo en Ecuador. En Ecuador siempre necesitamos de un guía, pero en cambio ahí me dio bastante la libertad para poderlo hacerlo por mí misma. Bueno, Ana, ¿qué consejo le darías a las personas que están pensando en irse a vivir a España o a los extranjeros que viven en España desde hace poco tiempo y están empezando a adaptarse? Bueno, primeramente que estén con la mente abierta, pues aunque seas de algún país de habla hispana, siempre las culturas van a ser diferentes entre países. De igual manera, es bueno ver canales en YouTube de personas que estén hablando español de España, pues para que se te vaya entrenando un poco el oído. Entonces puede ayudar ver vídeos o ver series españolas antes de mudarte a España, ¿verdad? Para empezar a acostumbrar el oído al español coloquial que se habla en la calle. Sí, exactamente. Vale. Y eso te va a ayudar pues también para entender el trabajo. Y también es bueno que adaptes un poco tu acento, especialmente si vas a trabajar hacia el público, porque también ayudas a que las otras personas te entiendan. Sí. Y sobre todo, lo más importante, tranquilos. Y disfrutar. y disfrutar. Que la vida es relajada. Eso, ese es el mensaje, ¿no? Que lo positivo, ¿no? supera a lo negativo. Sí, ¿vale? Disfruta de la comida, la playa, la gente es muy amable y pues paso a paso. Sí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. También puedes seguirme en Instagram, donde subo contenido relacionado con el aprendizaje del español. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Un besito!